buenos días, queridos amigos. Buenos días, doctora Rosana Cáceres. Buenos días a todo el Perú. Hoy, ya son las 10 de la mañana, hoy día es 3 de julio, empezamos un mes muy especial. Este es el mes patrio, 202 años de la independencia, de vida republicana y de muchas cosas que nos enorgullecen como ser peruanos y, por supuesto, en vivo y en directo para empezar con mucha alegría un nuevo programa de Cuerpo Médico. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. Mes patrio, mes para celebrar nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra identidad nacional. Vamos a tener todo el mes de celebraciones comiendo tantos ricos platos que tenemos, nuestros diversos folclor. Así que hoy día este mes promete. Pero ya empezando el día lunes, hoy día tenemos un gran tema. Así es, el día de hoy vamos a tratar acerca de la osteoporosis, una enfermedad que quizá todos ustedes han escuchado, que consiste básicamente en este desbalance en la densidad del hueso y su impacto a veces en provocar fracturas y una serie de problemas que tienen un impacto también en la economía y en la calidad de vida de muchísimas personas. Efectivamente, pero también afecta a hombres y a mujeres, más a mujeres lamentablemente, por esta baja de estrógeno en la menopausia, pero hoy día vamos a aprender cómo podemos prevenir o tratarla. Sin duda, hoy aprenderemos mucho en el programa de Cuerpo Médico hablando de la osteoporosis porque tendremos a una importante especialista porque también tendremos enlaces externos para un poco educar y enseñar a cada uno de ustedes estas medidas preventivas, estos factores de riesgo y también cómo poder abordar este problema de salud. Así que hoy tendremos un programa muy especial, no se lo pierda y sobre todo sus llamadas que son tan valiosas e importantes para darle esa dinámica y sobre todo seguir aprendiendo más de este contexto de salud. Vayan preparando todas sus preguntas que ya regresamos aquí en Cuerpo Médico. Iniciamos un mes patrio y especial y también hoy tendremos un programa también en Cuerpo Médico pero muy especial. Hablaremos de la osteoporosis, que es un problema que estoy seguro interesa a muchísimos televidentes que se conectan a través de TV Perú en todos los lugares, en todas las regiones de nuestro extenso litoral. Y vamos a hablar acerca de un prevalente problema, sobre todo más en damas, ¿no? Más del 50% de mujeres en la menopausia tiene estos problemas de densidad del hueso y con ello las consecuencias, que son las fracturas, los dolores y los problemas que hay de por medio. Pero no solamente es la edad, también puede suceder en otro contexto del tiempo, unido a con enfermedades, y también puede suceder en hombres, ¿no? En los cuales inclusive su presentación puede tener otros cariz hasta de severidad. Si bien no son los más comunes, pero pueden ser a veces más severos. Y para hablar de ello, tenemos hoy día la grata visita de la doctora Mariela Medina. Ella es reumatóloga del Hospital Almenara, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros aquí en Cuerpo Médico para compartir sus experiencias con todos nuestros televidentes. Y estoy seguro que todos aprenderemos hoy mucho más de la osteoporosis. Muchas gracias, doctora. Buenos días, doctor Tejada. Muchas gracias. Buenos días, doctora Mariela. Un placer tenerla aquí para poder aprender un poquito más sobre esta enfermedad que ataca a muchas mujeres. ¿Cuáles son los síntomas, las causas? ¿Se puede prevenir con la alimentación, algún medicamento? Hoy día vamos a aprender un poquito más, así que pueden ir alistando sus preguntas y vamos a dejar los números de teléfono que las líneas ya están aperturadas. Al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777 y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales a Cuerpo Médico. Muchas gracias, doctor. Doctora Medina, vamos a comenzar el programa dando un alcance de qué cosa en realidad es la osteoporosis y cuáles son sus principales factores de riesgo, porque como lo conversamos al inicio del programa, sucede más en mujeres, ¿por qué sucede más en mujeres? ¿Y qué otros problemas alrededor de esta enfermedad tenemos que tener en precaución porque esto puede aparecer en cualquier momento de la vida? Así es, doctor. Gracias por la invitación primero a todos ustedes y también un saludo a todos los televidentes. Bueno, importante saber que la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad mineral ósea y no solamente de la densidad ósea, sino también de la estructura ósea.
Esto va a afectar, como se comentó, a un grupo importante de personas, principalmente mujeres en la posmenopausia, pero también hay osteoporosis secundarias que se asocian a otras enfermedades y que se pueden producir en personas más jóvenes o en varones, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el hueso es un tejido dinámico. O sea, si uno ve el hueso, uno podría pensar que dentro del hueso no sucede nada, pero sucede mucho. Durante toda nuestra vida, el hueso, dentro del hueso se suceden formación y destrucción ósea. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Como un equilibrio. Debería formarse lo que se destruye. Y para eso hay células encargadas de cada una de estas dos cosas. Unas son los osteoblastos, que se encargan de formar hueso, y los osteoclastos, digamos así, son los destructores del hueso. Entonces, este es un balance que existe en el tiempo. Pero sucede que en algún momento esto puede alterarse y destruirse más de lo que se produce. Entonces, ahí estamos en camino a lo que se llamaría osteopenia o osteoporosis en el futuro. Pero ¿qué es lo importante? Es alcanzar un pico de masa ósea bueno para que cuando nos llegue la posmenopausia, la destrucción del hueso, que va a ser natural, no nos llegue a producir este problema o esta enfermedad. Yo debo entender cuando habla de menopausia es porque esto depende de un equilibrio vinculado con la edad y con las hormonas. Claro, lo que pasa es que estos osteoblastos y osteoclastos que están en formación y en destrucción están estimulados por hormonas, no solamente el estrógeno, la testosterona, la hormona de crecimiento, por ejemplo. Son varias hormonas que están involucradas en este papel de las dos células, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento que va a hacer en nosotros, en los jóvenes, va a hacer que si nos alimentamos bien, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, hacemos deporte, tenemos unos buenos hábitos, ¿no?, físicos en la juventud, cuando llega nuestro pico de masa ósea, que es entre 18 y 25 años hasta 30 años, vamos a tener un buen hueso. Un hueso bien fortificado, con una buena densidad mineral ósea, con una buena estructura. Y cuando ya nos llegue, en el caso de la mujer, la menopausia, este desbalance hormonal que es natural, que se va a formar cuando ya no tengamos estrógenos, cuando ya los estrógenos estén en disminución por la menopausia, va a suceder que ya nuestra destrucción va a ser más leve, no vamos a llegar a tener osteoporosis. Quiere decir que a los 35 años aproximadamente ya comienza un descenso. Hasta los 30, máximo hasta los 30, hay formación. Hay formas, o sea, hay un estas células que están en formación captan estas hormonas y las aprovechan, digamos así. Hablas de hábitos y alimentos. Alimentos y hábitos. Ahora justo la licenciada en nutrición nos va a hablar sobre los alimentos, pero tenemos que estar seguros que en nuestra juventud, principalmente, en toda la vida, pero más en nuestra juventud, para tener un buen hueso, necesitamos alimentación rica en calcio, rica en vitamina D, hábitos de exposición al sol, ¿no? Porque hay unas moléculas en la piel, hay unas sustancias en la piel derivados del colesterol que se van a degradar en vitamina D y finalmente va a tener la vitamina D un papel súper importante en la calidad ósea. Esto es importante también decirlo porque nosotros nos comenzamos a cuidar ya cuando tenemos 40, 45 años y tenemos que prevenirlo desde joven haciendo deporte y teniendo una buena alimentación. Y antes de la llamada yo quiero hacer una pregunta muy pequeñita. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes cuando inicia esta osteoporosis para que los pacientes digan, ah, bueno, yo de repente puedo tener? Sí, doctora, lo más interesante es que la osteoporosis no da síntomas cuando está empezando. Es una enfermedad silente y eso hace de que un paciente se entere cuando se ha fracturado. Y la fractura ya nos va a limitar y nos va a producir en el paciente discapacidad, hasta mortalidad. Porque si yo tengo un adulto mayor que se ha fracturado la cadera, por ejemplo, tengo alto riesgo de émbolos grasos y el paciente puede fallecer en el momento de la fractura. En otros casos, el paciente se discapacita, ya no camina, camina poco y vienen todas las morbilidades de un paciente adulto mayor o adulto. Ahora, ¿yo debo de sospechar que un paciente que toma medicamentos podría tener mayor riesgo de tener osteoporosis? Sí, doctor. Nosotros nos automedicamos mucho. Hay muchos pacientes que se automedican. Y, por ejemplo, medicamentos que sí son prescritos también pueden producir osteoporosis, pero como son prescritos y el médico está a la vanguardia de su paciente, el médico usualmente le da suplementos de calcio para compensar. Por ejemplo, el uso de esteroides, que en algunos pacientes con artritis reumatoide, con lupus tienen que usar, o por ejemplo los medicamentos anticonvulsivantes, que también pueden producir disminución del calcio en el paciente, pero son medicamentos que si el paciente está al costado del médico tratante, el médico tratante le va a enviar a nutrición para que le ayude con la dieta, o le va a dar calcio vía oral. Pero hay otros medicamentos que usamos que a veces sí receta, omeprazol, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones.
me duele el estómago, omeprazol, omeprazol. Medicamentos inhibidores de bomba de protones se ha demostrado que también disminuye la cantidad de calcio en el paciente. Entonces debemos tener cuidado. Y con respecto a los síntomas solamente, aunque no me da síntomas, no me produce dolor, cuando se fractura me va a doler, pero cuando ya tengo un paciente adulto mayor que está haciendo cifosis, ¿no? Cifosis, ya podemos pensar que puede haber disminución de la masa ósea. Doctora Medina, ya tenemos muchas llamadas esperando, les agradecemos a todos por la gentileza de esperarnos, pero vamos con la primera. María de Villa María del Triunfo. Adelante, María, por favor. Muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. Acerca de la alimentación que usted está diciendo, doctora, me han comunicado de que bastante es las patitas de pollo, eso que bota cuando hacemos el caldo, más que nada la mujer, nosotros, eso tiene bastante colágeno justamente para los huesitos. Y otra consulta, el manejar bicicleta constantemente también es riesgo para la osteoporosis en un futuro. Muchas gracias por su respuesta y que tengan buen día. Gracias. Gracias, María, por tu pregunta. Buen día, señora María. Muchas gracias por la pregunta. Lo de las patitas de pollo y el colágeno, hay que recordar que la osteoporosis no tiene mucho que ver con el colágeno, la disminución de colágeno en el cuerpo, sino que sucede que como tanto la osteoporosis como la artrosis sucede a la misma edad, casi en la posmenopausia, entonces el paciente asume mucho que cuando le duele algo, me duele el hueso, me falta calcio. Eso no es así. La falta de calcio no produce dolor. Lo que produce dolor en esta etapa de la vida pueden ser otros compromisos, a la cabeza la artrosis. Si hablamos un poquito de la artrosis y las patitas de pollo, en realidad no tiene mucho, o sea, es lo que se comenta, lo que nos comentan los pacientes, pero no se ha demostrado que exista una mejoría de los dolores con este tipo de alimentos, uno, y dos, tampoco con suplementos asociados a ello, como colágeno, por ejemplo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el exceso de magnesio no es que produzca osteoporosis, sino ya el desbalance del magnesio de todas maneras puede producir una competencia con el calcio, y por eso siempre se va a sugerir que cualquier medicamento que se use o cualquier suplemento sea consultado con el nutricionista o con el médico. Doctora Medina, un poco en ese contexto de que nos queda claro de que la osteoporosis en sí no produce síntomas como muchas enfermedades, la hipertensión y muchas que quedan en silencio hasta que ya se da la consecuencia que es la fractura, ¿no? Y es lo que hay que evitar realmente cuando uno tiene claro el diagnóstico de osteoporosis. Pero esta disminución que hay con la altura en casi todos los adultos a partir de una edad, uno tiene pues 1,80 m y termina en 1,70 m, ¿no? Con y los eso años. es lo que pasó con mi mamá. La fuimos a medir y me dice, no puede ser, yo no sabía que con la edad iba disminuyendo la talla. Todos disminuimos. Debemos considerar de que el hueso va perdiendo, diría que estructura, y hay microfracturas en los huesos. El dolor de huesos general, porque a veces no es específico, puede estar asociado a signo de una osteopenia o una osteoporosis. Por ejemplo, gracias por la pregunta, doctor. En el caso de pacientes con cifosis, o sea, que es, digamos, la joroba, ¿no? Que se agachan un poco los pacientes mayores, no solamente la disminución de la altura de la vértebra estaría sucediendo, podría tener otros problemas como el problema tendinoso, el problema muscular, que ya hay debilidad de la parte muscular paravertebral y suceder esto. Entonces el médico lo que usualmente hace es pedir una radiografía. En la radiografía se mide o se evalúa la altura de la vértebra. Cuando tenemos una disminución de la altura de la vértebra, esa ya es una fractura por aplastamiento, ya no es normal. ¿No? Yo puedo tener una cifosis vinculada con el problema muscular, con los músculos, con los tendones, pero no debería tener disminución de altura. Muy bien, doctora. Ya disminución de altura es fractura. Perfecto, y tenemos una llamada de Surco. Patricia, buenos días. Buenos días. Gracias por la respuesta que me vayan a dar. Yo en enero, para resumir un poco mi caso, estuve con unos fuertes dolores de manera general, columna y todo eso, que duraron varias semanas. El médico me indicó primero una resonancia. Yo tengo 51 años, perdón. Por una resonancia en la columna lumbrosacra me salió una discreta protrusión foraminal en del disco, el E4, el E5, por una ruptura del anillo fibroso. Y luego el reumatólogo me indicó sacar una densitometría en la cual salió en la columna artrosis y, osteoporosis
y los otros osteopenia. Y además me mandó también el reumatólogo lo que es una prueba de vitamina D, en donde salió un nivel de 18, ¿no? Es una deficiencia. A todo esto, bueno, el traumatólogo indicó que no es operación ni nada. El reumatólogo lo que mandó son vitaminas D, vitamina D que tomara, ¿no? 2 pastillas al mes, y también lo que es el Soledrón. Muy bien, Patricia. ¿Y exactamente cuál es tu consulta? Mi consulta es si lo indicado, ¿no es cierto?, es un tratamiento adecuado, lo del Soledrón. Eso es un poco. Otra cosa, los anticonvulsivos, porque yo tengo una epilepsia parcial compleja que ya está controlada. Y yo, bueno, muchos años me estoy tomando la motricina. Muy bien, Patricia. Hemos entendido totalmente las 2 preguntas que hemos realizado y ahora te vamos a orientar, doctora. Gracias, Patricia, por la pregunta. Bueno, importante saber, bueno, a ella le han hecho la densitometría. El dolor probablemente es por el problema del anillo fibroso, es un problema independiente al problema de la osteoporosis, pero escuché que en la densitometría la densitometría es un examen, aprovechando la pregunta, que se hace para poder determinar si el paciente tiene o no osteoporosis. Por lo que escuché, tiene una osteoporosis en la columna y osteopenia en el resto de cadera y me imagino cuello femoral. Entonces, si hay osteoporosis, se puede usar cualquier antirresortivo, ya sea ácido soledrónico, que es el Soledrón, o el ácido alendrónico, que es vía oral. Cualquiera de ellos se puede usar, siempre teniendo cuidado de todas las recomendaciones de su médico. Ahora, el uso de otros medicamentos que también se pueden asociar a disminución de calcio se tiene que controlar por médico tratante para no excederse de otros medicamentos que pueden estar ocasionando esto. Yo sugiero que sí, está bien el ácido soledrónico si es que la osteoporosis se ha confirmado en la columna vertebral y debe tener todas las pautas. Ahora, la vitamina D también, si hay deficiencia, se debe seguir consumiendo la dosis que se le ha indicado. Y tenemos otra consulta de Sonia, también de Surco. Adelante, Sonia, por favor. Muchas gracias doctora, gracias por este programa. Quisiera muy puntual, la glucosamina, ¿tiene algún efecto positivo en el adulto mayor? Porque siempre recomienda, ¿no? A veces en conversa con los amigos, glucosamina, lo mejor. Sí. Otra cosita, el calcio, cuando uno toma calcio y fijador de calcio, ¿no tiene algún efecto colateral? ¿No afecta a los riñones? ¿No tiene un efecto de parálisis en la mandíbula? Muchas gracias, doctora. Gracias, Sonia. Yo creo que ambas preguntas son muy interesantes, ¿no? Glucosamina, ¿no? Porque glucosamina es un poco como otros compuestos que se usan para todo y hay que ver si eso realmente es útil para esto y también el efecto de los efectos indeseables del uso de medicamentos. Yo ahí puedo también meter al tema del incremento de calcio en sangre y la posibilidad de que se puedan generar, por ejemplo, cálculos urinarios, ¿no? Claro, gracias por la pregunta. La glucosamina está asociada al manejo de artrosis. Muchos médicos o pacientes lo utilizan. Sin embargo, no se ha demostrado que surta efecto o que tenga que ver con la artrosis. En otros países está como un suplemento vitamínico, pero no ha demostrado en realidad su manejo en artrosis. Eso es como primera respuesta. En el segundo caso, el calcio, tenemos que tener algunos puntos importantes. Por ejemplo, los cálculos renales, ¿no? Tenemos que hacer una historia del paciente para ver si hay antecedentes de cálculos renales para poder quizás evitar el uso de carbonato de calcio y usar citrato o hacer un monitoreo mejor de esta patología en el paciente. Y los antirresortivos como el ácido alendrónico, llamados fijadores, pero en realidad no son fijadores, sino son antirresortivos, evitan que el hueso se destruya, se tiene también que dar con dosaje, por ejemplo, de creatinina en orina o creatinina en sangre para ver si el paciente no tiene insuficiencia renal, para que de esa manera se pueda dosificar. No podemos dar la misma dosis a todos. Obviamente que va a ser individual. Muy bien, doctora. Y también más adelante vamos a hablar sobre los que se automedican tomando calcio a libre demanda, que también tiene efectos adversos. Sí, tenemos una llamada de Gustavo de Santa Anita. Buenos días, Gustavo. Buenos días, doctora. Muy gentil. Espero su respuesta. Yo soy un paciente de 65 años y hace poco me saqué una densitometría y allí salió de que tenía osteoporosis. El médico me dijo que en los hombres son pocos los casos. Sin embargo, he recurrido a otros médicos donde se me ha recetado una vacuna de Prolia. La pregunta es, ¿se restituye, se mejora, el estado de los huesos al tomar estas vacunas?
o al inyectarse esta vacuna, doctora? Muy bien, Gustavo. Gracias, Gustavo. El Prolia es un medicamento también llamado antirresortivo, pero también tiene un poco de biológico, se llama, ¿no? Un poco de estimulación en la formación y disminución de la destrucción ósea. Sí está aprobado para el uso en osteoporosis, ¿no? Cada médico va a poder ver a qué paciente le corresponde cada medicamento. Y es cierto, si uno tiene osteoporosis y usa un tratamiento adecuado, no solamente con el llamado fijador o medicamento, más la dieta, más ver si tiene o no deficiencia de vitamina D y todo lo demás, se puede hacer una densitometría el otro año y debería mejorar la densidad mineral ósea, o sea, sí se mejora. Hay una mejoría y uno evidencia la mejoría justamente en este examen, que es la densitometría. O sea, sí va a haber una mejoría, hay que seguir las pautas de su médico, además de la medicación, el consumo de alimentos y también el ejercicio, que lo vamos a hablar después. Claro que sí, doctora Medina. Y para ver ahora algo del diagnóstico, nos conectamos con Aura. ¿Cómo estás? Buenos días, Aura. Buenos días, Aura. Doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí arrancando la semana, definitivamente llevando información precisa, relevante, importantísima y sobre todo veraz a todos los peruanos que se conectan con Cuerpo Médico, iniciando también casi el mes de julio. Así que felices fiestas patrias y que nos dure todo el mes, por supuesto. Bueno, para poder abordar un poco lo que mencionaba la doctora en el set, vamos a conocer un poquito sobre la densitometría ósea, que es una prueba de descarte, una prueba que tiene unos indicadores importantes que luego pueden determinar un diagnóstico mucho más acertado. Y para poder abordar este tipo de pruebas nos acompaña el doctor Boris Garro Barrera, que es reumatólogo e inmunólogo. Doctor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta institución. Gracias Aura. Buenos días. Sí, estamos en el Centro de Excelencia en Reumatología y bueno, para ver algunos aspectos sobre la densitometría ósea. Así es, y aquí tenemos justamente a una paciente, tenemos esta herramienta bastante importante y nos gustaría saber en realidad, para poder contarle a las personas que nos están viendo, qué tecnología desarrolla y cómo funciona precisamente este densitómetro óseo. Sí. Bueno, este densitómetro periférico usa la tecnología de ultrasonido. El ultrasonido es como un sonido que va a atravesar el hueso, ¿no? En este caso es el calcáneo, el hueso calcáneo. Ese hueso, ¿por qué? Es el hueso del talón. ¿Por qué? Porque es un hueso muy parecido al de la vértebra. No sé si me permites. Sí, por supuesto. Vemos esta vértebra. Mire cómo es de trabeculado. Tiene muchas partecitas, huequitos, pero este es un hueso normal. Este es una vértebra. Pero en otros momentos, cuando este hueso se descalcifica y se fractura por osteoporosis, tenemos esta forma. Entonces podemos ver de qué manera es que ocurre esta fractura en una vértebra. Entonces, lo que medimos acá es ese hueso calcáneo del talón, la estructura es muy similar a la de la vértebra. Por lo tanto, los cambios que ocurren en este hueso se pueden notar más rápidamente. Ahora, usted me comentaba, doctor, de que esta herramienta es bastante portátil, ¿no? Es bastante rápida en cuestiones de resultados, puede ser llevada a campañas masivas para poder hacer un barrido eficaz a personas que sean propensas a fracturas. Cuando hablamos de personas propensas a fracturas, ¿a qué personas nos estamos refiriendo de manera precisa? Y también, para ir sumando mi pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas en todo caso nos pueden dar o pueden tener la implementación de una prueba como esta a personas de riesgo? Sí, gracias, Aura. Este examen es portátil, lo podemos llevar a comunidades y podemos hacer se dice screening, pero eso es detectar casos tempranamente de pacientes que tienen riesgo de fractura. Imagínense, con eso nosotros podemos hacer que encontremos pacientes y prevengamos que tengan una fractura y le hagamos un estudio. ¿No? Y por ejemplo, aquí ya tenemos un resultado que sale aproximadamente unos 3 minutos, ¿no? Y tenemos ahí un balance, unos indicadores. ¿Podría, por favor, hacernos una descripción? Sí. Entonces, miren, este densitómetro, nosotros, obviamente, todos los equipos que miden tienen que tener calibración,
tienen un equipo que se llama Phantom, que primero lo medimos con eso y cuando pasan los valores recién se puede usar. Una vez que este equipo pasa el ultrasonido a través del huesito, nos va a dar unas imágenes y un valor. Cuando ese valor es menos 1.5 o menor, no significa que hay riesgo de fractura, que esa paciente tiene que hacer. ¿No? Eso es lo que es. Ahora, por ejemplo, ahí vemos en pantalla que cuando el indicador está en verde es porque el hueso está en condiciones óptimas, normal. En amarillo de pronto ya hay una descalcificación y en rojo pues ya es un indicador alto de posible osteoporosis o ya descalcificación en el hueso. Así es posiblemente y que ya tiene un riesgo de que puede fracturarse. Y eso es lo que tenemos que evitar en osteoporosis. Ahora, tengo una duda. ¿Esta prueba debe realizarse a los 2 pies o basta con uno? Ah, qué buena. Es que yo, la verdad, de pronto esta es mi ignorancia, pero por eso está Cuerpo Médico en realidad, es que si la descalcificación se puede dar en ciertas zonas o en ciertos huesos o de pronto va avanzando, es como una duda que tengo, ¿no? De pronto ahí no sé, pues no, mi hueso está mejor constituido y de pronto en el otro pie no. ¿Hay alguna alteración al respecto? Sí, perfecto. Es una espectacular pregunta. Los huesos tienen diferentes momentos en que se van descalcificando. Las vértebras se descalcifican más rápido, el calcáneo porque es parecido a la vértebra, pero hay huesos de cadera, por ejemplo, que resisten un poco más porque es un hueso más duro. Entonces, basta uno en un lado, debe hacerse salvo que tuviera pues una parálisis, ¿no? Si tuviera una parálisis ya no nos va a dar un valor real, pero es suficiente que se haga en un lado para estar así. Y eso es un consenso. Bien, doctor, muchísimas gracias en realidad. Y para ir cerrando, tenemos el compromiso de más adelante mostrar una herramienta ya que le sigue, ¿no? Que de pronto si esto nos ayuda, si el densitómetro nos ayuda a tener una prevención o a manejar una cultura de prevención, luego tenemos o pasaríamos al densitómetro central, que de pronto ya ayuda al diagnóstico, ¿correcto? Entonces uno es complemento del otro, creo que podemos seguir brindando información, desarrollo de tecnología para poder tener un diagnóstico más acertado en Cuerpo Médico. Brevemente nada más, coméntenos para qué sirve el densitómetro central. Claro que sí. O sea, el densitómetro central ya es como una camilla donde se usa un poquito de rayos X, pero muy bajito, y que te detecta osteoporosis. Te detecta quiénes tienen osteoporosis y tiene otras funciones más importantes. Que seguramente vamos a poder complementar en el set con los especialistas que nos acompañan. Doctor, muchísimas gracias. Nos ha acompañado el doctor Boris Garro Barrera, reumatólogo inmunólogo. Para cerrar, doctor, y no perder esta costumbre, recomendaciones al público que nos está observando en Cuerpo Médico. Sí, por ejemplo, para nosotros identificar pacientes en comunidades, en lugares difíciles, en donde a veces no podemos llevar el grande, usamos este densitómetro periférico. Con esto detectamos personas en riesgo de fractura. Ya saben, si esto debe hacerse en mayores de 45 años, pero si tienen artritis, lupus, esclerodermia, si usan corticoides porque tienen un asma crónico o algún problema pulmonar, deben hacerse aún no tengan esa edad. Bien, doctor, entonces lo estaremos convocando para estas famosas campañas que realizamos en Cuerpo Médico para poder hacer un descarte efectivo de posibles fracturas. Así que, bueno, el Cuerpo Médico que está ahorita mismo en el set, doctores, por favor, sigamos desarrollando esta información. Seguramente los teléfonos están reventando. Con nosotros hemos estado transmitiendo con el doctor Boris Garro Barrera, reumatólogo inmunólogo. Doctores. Gracias, Aura. Gracias, doctor Garro. Yo creo que ha sido muy claro qué herramientas tenemos para el diagnóstico, estos que se hacen localmente y luego ya se hace el examen formal, que ya es la densitometría, que hace un diagnóstico completo. Y tenemos muchas llamadas, les pedimos por favor, nos esperes un ratito, vamos al corte y ya regresamos con más aquí en Cuerpo Médico hablando de osteoporosis. Estamos hablando de la osteoporosis, del diagnóstico, de los factores de riesgo y hay muchas inquietudes y les agradecemos por estar esperando para hacernos las llamadas respectivas. Así que vamos comenzando con la primera. Ya tenemos una llamada de La Victoria. Lucy, buenos días. ¿Cuál es tu consulta?
Sí, buenos días. Mi consulta es un poquito larga de repente, pero yo soy una persona diabética con 56 años y hace mucho tiempo estaba sufriendo hincones a los pies, bastante así como si pisara espinas, así le digo a mis hijos. Y hace poco me salió un pus en el dedo del dedo meñique del pie derecho. Ya me han sacado el pus y todo. Y bueno, eso ya está un poquito sanando. Otra vez la consulta de que mis dedos de la mano, en los nudos, me duele horrible. No sé si será osteoporosis o no sé cómo, otro nombre que tiene, me olvidé ahorita. Muy bien, Lucy, hemos entendido tu pregunta. Lucy, gracias por la pregunta. La osteoporosis no produce dolor como lo describes. De todas maneras, el médico que te atiende por la diabetes seguramente va a valorar la posibilidad de una neuropatía diabética en los pies, en los miembros inferiores, y un estudio también por el reumatólogo para el dolor de las manos, que puede deberse a otros problemas como artrosis o artritis, ¿no? Así es. Y tenemos otra inquietud de Mercedes que nos está llamando de Huacho. Adelante, Mercedes, por favor. Buenos días, doctor. Adelante, Mercedes. Sabes que yo, hace 8 años me detectaron artrosis. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? De que ahorita yo estoy en discapacidad, pero tengo dolor y se me hinchan los tobillos y no me deja caminar. O sea, yo camino pero con andador. Yo quisiera saber a qué se debe esa hinchazón de la pierna y del tobillo. Y ahora la parte de donde, porque a mí me han detectado artrosis en la rodilla y la rodilla se me está poniendo dura. Yo porque quizá por lo que paro sentada, no sé, quisiera que me den un diagnóstico para poder yo ver, ¿no? ¿Qué pastilla tomar así para el dolor? Porque se me hincha demasiado el tobillo y pierdo fuerza. Mercedes, te vamos a dar una orientación, porque es bastante complicado establecer claramente un diagnóstico y más bien refuerzo la pregunta, doctora Medina. La gente en esta etapa de la vida a veces confunde la artrosis con la osteoporosis, porque ambos aparecen en una etapa de la vida y es muy común los problemas de dolor óseo. Yo hace un momento te preguntaba en aquella persona que inclusive no tenía artrosis, sino que de pronto tenía una disminución en el tamaño, pero aquí aparecen muchos dolores que es motivo de inquietud de muchos televidentes. Así como, sí, doctora, gracias. Como comentó la televidente, la artrosis es un problema general, entonces si uno tiene artrosis en la rodilla, obviamente probablemente lo que tenga ella también sea en el tobillo. Entonces los dolores en articulaciones no se deben a la osteoporosis, sino a otro compromiso, por ejemplo, la artrosis. Lo que sí, para ayudarle un poco más, además de que su médico la debe evaluar para ayudarla con el dolor, es que si ella está mucho tiempo discapacitada, sin caminar, con poco ejercicio, también tiene un riesgo de osteoporosis. No le produce el dolor esa osteoporosis, pero debería chequearse para descartar Muy bien, doctora. Doctora, una pregunta chiquitita antes de entrar a nuestro bloque de nutrición. ¿Medidas preventivas o de qué manera podemos reducir esta osteoporosis? Porque las llamadas solamente es para tratamiento cuando ya tenemos dolor. Claro, las medidas preventivas se aplican desde que uno es joven hasta el final de los días. Primero, 30 minutos de exposición al sol, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, sin bloqueador, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, unos 30 o 20 minutos máximo suficiente, 2 o 3 veces a la semana, caminar todos los días 30 minutos. Eso involucra no solamente caminar alrededor del parque, puede ser haciendo sus cosas también, no nos verifica eso, hacer ejercicio, porque todo lo que es músculo ayuda a que el hueso también se fortifique mejor. Alimentación rica en calcio, en vitamina D, que nos va a explicar la licenciada, eso es lo principal. No usar indiscriminadamente los medicamentos. Si tengo factores de riesgo con, por ejemplo, madre, hermana, familiares con osteoporosis o con fracturas, haces el examen. Y ya llegó el momento de nutrición. Y vamos a ver cómo podemos fortalecer nuestros huesos. Y para eso tenemos a nuestra experta, a Milagros Agurto. Adelante, Milagros. Buenos días, Milagros. Buenos días. Buenos días,
queridos amigos. Hoy estamos felices porque además ya estamos en el mes patrio, inicio de semana, lunes, cargados de muy buena energía y de muy buenos consejos también que les vamos a dar a ustedes aquí en Cuerpo Médico y por supuesto en un momento de nutrición. ¿Cómo estás, Roxana? Alberto, es simpática la sonrisa de estos muchachos. Y Mariela también, que es... Además, Mariela, me encanta tu nombre. Yo me llamo Mariela, mi hija se llama Mariela, es un nombre precioso, con una sola L, como tiene que ser. Pero bueno, amigos, vamos a hablar de lo nuestro, de que la osteoporosis es una enfermedad que se va gestando desde la infancia y la adolescencia hasta los 30 años, cuando, como muy bien estaba explicando Mariela, el pico de masa ósea, quiere decir que el hueso se llena de ese cemento, del calcio, con buenas proteínas que hacen la estructura. Después cuando tienes 40 y tú dices, ay, tengo osteoporosis, ¿qué tratamiento voy a recibir? De pronto ya es demasiado tarde para prevenir. Ojo, a los 40 empieza también a perderse el calcio en los huesos y por el tipo de dieta, por la actividad física y por muchas situaciones que son manejables en tu vida, puedes deteriorar aún más la calidad de los huesos. Importantísimo, cuando ya estamos en la posmenopausia. ¿Cuándo es la posmenopausia? Tuviste tu regla hace un año. Esa es la menopausia, tu última regla. El periodo que viene posterior a eso es la posmenopausia. Ahí la caída puede agravarse muchísimo más. Entonces, la caída del calcio en los huesos. Entonces, recordar que la densidad mineral ósea y el remodelado del hueso, 20% depende de lo que tú haces con tu vida. Estilos de vida, actividad física, alimentación, situaciones que tú puedes manejar, los medicamentos que vas a tomar, deja de automedicarte, por favor. Y por supuesto vamos a hablar de la alimentación, composición corporal y peso, porque ya les he dicho varias veces, la pérdida de masa ósea está relacionada también con la pérdida de peso. Entonces, esas dietas locas que estás haciendo últimamente, ojito con eso, todas las dietas de adelgazamiento son efectivas, te van a bajar de peso, pero no todas de manera saludable. Así que te lo digo desde ya, deja de hacer esta dieta que aún no se ha demostrado los daños que puede hacer a futuro, que es la dieta intermitente. El ayuno intermitente tiene serias consecuencias. Estás sometiendo entre 16 y más de 8 horas al cuerpo a un ayuno en donde empieza a movilizarse ese calcio en los huesos para mantener un equilibrio en sangre. Eso que a nosotros nos encanta decir en difícil, homeostasis, es ese equilibrio. Y cuando en la sangre no hay suficiente calcio, dice, ok, el cuerpo es más inteligente que tú, lo voy a sacar de algún lado y lo saca de los huesos. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado con las dietas cetogénicas, donde hay mucha proteína, porque te voy a explicar inmediatamente cuáles son esos alimentos, cómo te van a ayudar y qué tienes que evitar. Y empezamos, evitar las restricciones alimentarias, como ya te expliqué, que sobre todo tienen que ver con largos ayuno, porque tú dices, bueno, yo soy hombre, a mí no me va a afectar. También te afecta en el largo plazo a los huesos. Cuidado con esas dietas. Cuidar el alto consumo de proteínas. ¡Wow! Estamos hablando de estas dietas hiperproteicas de moda, donde hay mucha proteína y no hay suficiente calcio. Es correcto, necesitamos las carnes, carne de res, de el suri, sajino, lo que consumamos en todo el Perú, bizcacha, que es una forma de roedor, conejo, lo que tú comas, pero mucha proteína también moviliza el calcio. Es más, se ha dicho que por cada gramo de proteínas necesitamos 20 miligramos de calcio. Entonces, en una dieta promedio, cuando tú tienes unos 50, 60 gramos de proteínas, dependiendo si es que se necesita un poco más por alguna razón, vas a necesitar cerca de 1.300 miligramos de calcio. ¿Y dónde lo vas a conseguir? Pues en los productos lácteos. Largamente demostrado que el calcio, la mejor y mayor fuente de calcio, está en los productos lácteos. Los estudios demuestran que el 80% del calcio que nosotros recibimos debe provenir de los lácteos. ¿Por qué? Porque en 1 mililitro de leche, en 1 mililitro de yogurt, y fíjense, esta pequeña porción de 40 gramos, ¿no es cierto? Por cada mililitro de leche y yogur tú tienes 1 miligramo de calcio. En una taza vas a tener 250 miligramos de calcio. Y en estos 40 gramos también vas a tener en promedio 250 miligramos de calcio. Les desafío a que me digan cuánto de brócoli necesitamos para alcanzar esos 250 miligramos de calcio. Porque aquí versiones hay de todo tipo. Come brócoli, brócoli tiene muchísimo calcio. Medio kilo de brócoli para hacer lo que hay en una taza o en un vaso de 250 de leche. Muérete con los gases.
sales volando, ¿no? Vuelas. Pero vamos, además, el calcio de los lácteos es el que mejor se absorbe. ¿Qué otro punto importante? Vitamina D con el calcio. Ya saben, la vitamina D casi no está en los alimentos, pueden encontrarlo en los pescados grasos, que además son importantes por el omega 3. Pero básicamente es exponerse un ratito al sol, cuidar el consumo de fibra. Mucha fibra también no es buena para los huesos. Mejorar el aporte de vitamina K, vitamina C y complejo B. Vitamina C, tomate, pimiento, papa, naranja, limón, papaya, frutos que nosotros encontramos en el Perú y por supuesto en todas partes. Complejo B, ampliamente repartida en la naturaleza con todos los alimentos. Importantes proteínas, también productos integrales como la avena, arroz integral, el trigo, todo. Y lo más importante, para terminar, cuidado con el exceso de la sal. Mucho cuidado con el exceso de la sal y con la cafeína también. Si bien es cierto, una tacita de expreso puede darnos entre 45 y 60 miligramos de cafeína, tú dices, yo no tomo expreso, pero te haces un café, ¿no es cierto? Tu café americano, que lleva generalmente 2 shots de expreso y acá tienes entre 90 y 120 miligramos de cafeína. Una dosis suficiente y buena para el día para que no haga daño a tus huesos. Aunque algunas sociedades de reumatología por ahí están diciendo 400 miligramos, yo te digo que lo tomes con calma. 120 miligramos de cafeína, son 2 expresos o un americano. Mucho cuidado con eso. Y por supuesto, nuestro resumen importante, actividad física, se los voy a explicar en un segundo. La inactividad y el sedentarismo pueden favorecer la desmineralización ósea. Ojo, ejercicios de soporte de peso, no ciclismo, no es natación, es caminata, donde haya soporte de tu peso. En el adelgazamiento se producen pérdidas de grasa, de masa muscular y también óseas. Ojo, el músculo soporta tu esqueleto, si no hay buen músculo te caes y con la caída rompiste cadera, fragilidad y muerte. La principal fuente de calcio son los lácteos, que no solamente contienen calcio, sino además proteínas, magnesio, fósforo, potasio, zinc. Y hay que cuidar mucho, no abuses del suplemento de magnesio, mejor consulta, porque para eso nosotros te podemos ayudar. Aunque las puedas comprar de libre forma, tienes que siempre consultar. ¿Qué les pareció? Mucha información hay, ¿no? No, importante, porque siempre dicen del brócoli y no sabíamos cuánto teníamos que comer. Mamita, medio kilo para una tacita, olvídate. No, ya aprendimos. Muy claros consejos. Yo creo que hablar del ejercicio, hablar de la vitamina D, del calcio, son suplementaciones que realmente tenemos que valorar. Y nos vamos ya a Piura, que tenemos una consulta de Edward. Adelante, por favor. Aló, buenos días, doctores. Cuéntanos, Edward. Mire, doctor, yo tengo 60 años en la fecha. Y desde los 45 años, primero me detectaron artrosis, luego artritis reumatoidea, y hace 3 años me hicieron un examen de simetría ósea y salió que tenía osteoporosis. Ya, mi pregunta es que hace un mes me han enviado a Lima, yo soy de Piura, pero me refieren a Lima para un examen que se llama ¿cómo se llama gamografía ósea, algo así? Mi pregunta es, ¿para qué ese examen, doctora? Si es que me pudiera ayudar. Una gamografía ósea me han sacado en Lima, en la Almenara. Pero me han citado para la otra semana para los resultados. Sí te entendimos bien la pregunta, Edward. Aquí vamos a conversar un poquito más acerca del tema de los factores de riesgo en hombres, ¿no? O sea, aquí hay otras comorbilidades y yo luego te quiero preguntar sobre los tratamientos en el cáncer de próstata, porque en el cáncer de próstata también damos tratamiento para bloquear la producción hormonal y también con ello el riesgo de osteoporosis. ¿Hay alguna inquietud con respecto a las pruebas que le han pedido a Edward? Bueno, él es un paciente con artritis reumatoide, ¿no? Así es. Ya la artritis reumatoide de por sí como enfermedad ya nos va a provocar un riesgo de osteoporosis como enfermedad, sin el uso de medicamentos. Además de eso se suma que probablemente ha usado corticoides por el tratamiento o metotrexate, por ejemplo. Esos medicamentos también van a disminuir la densidad mineral ósea. Entonces, él comenta que ya le hicieron una densitometría y le diagnosticaron con osteoporosis, pero nos pregunta por gamografía. Probablemente en el estudio de la densitometría hay unos puntajes que nosotros vemos y podemos determinar si su osteoporosis es primaria o secundaria en este examen de densitometría central. Cuando determinamos que esto es una causa secundaria de alguna enfermedad,
tendríamos que descartar problema oncológico, por ejemplo. Entonces, probablemente por eso o por alguna otra enfermedad le han podido pedir gamografía. Pero no es un examen que se pida para la densitometría en sí. Muy bien. Muy bien, ya nuestros televidentes que están esperando con las llamadas porque son múltiples, por favor les pedimos que nos esperen porque vamos a un corte, pero ya regresamos. Así es. Estamos hablando de osteoporosis y tenemos muchas inquietudes de todo el país y les agradecemos por la espera, pero vamos a darle curso muy brevemente. Ahora nos vamos hasta Huancayo. Jorge, buenos días. Buenos días, doctores. Muy agradecido por la recepción. Soy un adulto mayor de 75 años. En el 2019 me ha dado ACV, he estado postrado en cama mucho tiempo, doctor. Tengo mucho dolor de cintura, hombros y mucho calambre, doctores. Antes de eso me diagnosticaron con artrosis en las manos y en las rodillas, doctor. Muy bien. ¿Y cuál es tu consulta, Jorge? Doctor, ¿qué debo comer? Porque me han prohibido leche, me han prohibido carnes. Ahora he escuchado de nutrición, ya más o menos me he tomado en cuenta lo que debo comer. ¿La leche no debo tomar, doctor? Muy bien, Jorge. Ahora vamos a aclarar tu pregunta en cuanto a alimentación. Gracias, señor Jorge. Bueno, él es un paciente que está aparentemente con algún grado de discapacidad, quizás no se moviliza muy bien. Tenemos que recomendarle a él que haga quizás ejercicios pasivos con terapia física, una alimentación sana. Difícil que le hayan prohibido la leche. Yo creo que debería insistir un poco más con la parte nutricional. Y bueno, los dolores que él tiene es por la artrosis, ¿no? De todas maneras, por ser una persona que está con postración, no caminar, por ejemplo, debería hacerse una densitometría para poder saber si tiene o no tiene algún grado de disminución de masa ósea. Muy bien. Ahora tenemos otra inquietud de Isabel, que nos está llamando de San Miguel. Adelante, Isabel, por favor. Sí, buenos días con todos. Así rapidito, en un diagnóstico de artrosis, por ejemplo, de rodilla o de muñeca, ¿en qué casos acudo al reumatólogo y en qué casos al traumatólogo? Siempre he tenido esa inquietud. Gracias, Isabel, por tu pregunta. Bueno, esto es una confusión para muchas personas, ¿no? O sea, cuando hay dolor, es el médico internista, es el reumatólogo, es el traumatólogo. Ahora mismo, en el contexto de la osteoporosis, hay endocrinólogos que ven a veces el contexto de la osteoporosis. ¿A qué especialista ir en casos de artrosis? Que es un tema muy frecuente, por supuesto. Claro, en realidad debería ir a un reumatólogo de primera opción por la artrosis, porque no necesariamente vamos a necesitar un tratamiento quirúrgico, pero el traumatólogo también está capacitado para poder evaluar los grados de artrosis, ¿no? Sin embargo, en la primera fase deberíamos acudir a reumatología para que, de acuerdo a lo que nosotros evaluemos, podamos derivar al traumatólogo si se requiere algún tratamiento adicional. Doctora Medina, hay una serie de enfermedades que están asociadas a la osteoporosis y medicamentos que se toman. Por ahí nos preguntan por interno si la levotirosina tendría alguna relación con la osteoporosis. El problema con la levotiroxina no es que tenga riesgo de osteoporosis, el problema es que si no se tiene un buen balance con su endocrino y se toma levotiroxina más allá de lo que debería tomar, ahí sí hay riesgo, porque el hipertiroidismo y el hipotiroidismo sí provocan un riesgo de osteoporosis. Si la levotiroxina está bien dosificada, si está dentro del rango, no debería producir ningún problema. Los corticoides, cuando uno los tiene que tomar por enfermedades autoinmunes o una serie de enfermedades para las cuales está indicado, todos sabemos el riesgo de tomarlos, pero ¿hay algún tipo de filtros, hay algún tipo de recomendaciones que hay que hacer para aquella persona que toma corticoides y tiene que saber que puede tener osteoporosis? Todo paciente que tome por lo menos 5 miligramos de prednisona o su equivalente de otro corticoide por más de 3 meses ya debería usar suplementos de calcio. Doctora, debería hacer ¿qué consejos o recomendaciones les puede dar a todos los televidentes para que puedan cuidar su buena salud ósea? Primero, preocuparse de su salud ósea en la juventud, de inicio, para prevenir que en el futuro tengamos problemas con la densidad ósea. Caminar, como comenté, hacer ejercicio, alimentación sana, no automedicarse
y siempre acudir a su médico para poder, si tenemos que usar algún medicamento, acudir a su médico para que puedan dosificar bien el tratamiento. ¿Los hábitos nocivos qué tan importantes son? ¿El alcohol, el tabaco? Es importante. El alcohol, el alcoholismo está asociado a osteoporosis. El fumar, ya sea pasivo o activo, también está asociado a osteoporosis. La cafeína. Se puede usar hasta un grado, como comentó la licenciada, pero no excederse tampoco. Yo entiendo de que la osteoporosis en el 20% son hombres y la gran mayoría son mujeres, sobre todo en la menopausia, pero los hombres no dejan de ser un grupo importante y hemos tenido llamadas de hombres. El cáncer de próstata es el cáncer más común en ellos y los tratamientos involucran antiandrógenos, o sea, bloqueadores hormonales. Y yo veo que muy pocas veces se habla del tema de osteoporosis en hombres, pero tendría que tener alguna relación, algún cuidado, alguna precaución que debería tener una persona que está medicada para cáncer de próstata. Sí, tanto para el cáncer de próstata como para el cáncer de ovario, por ejemplo, que se usan antihormonas, en este caso el de próstata es un tratamiento antihormonal, debería pasar por una densitometría y ellos usualmente reciben ácido zoledrónico, por ejemplo, para el manejo de la disminución de la densidad mineral ósea. No sé, sí debería, porque los pacientes con cáncer de próstata con estos tratamientos siempre van a tener algún grado de desmineralización. ¿Algún medicamento o suplemento para fortalecer esos huesos? Porque siempre escuchamos, yo necesito tomar calcio y se automedica. No, el suplemento de calcio está dado para pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, cáncer de próstata, por ejemplo, cáncer de ovario, pacientes con artritis reumatoide. Me refiero a personas jóvenes, premenopáusicas. Ya una vez diagnosticado la osteopenia, porque la osteoporosis no es la única que produce fractura, la osteopenia también. El usar calcio a libre albedrío, yo la verdad que escucho de este programa tomar calcio, voy a la farmacia y pido calcio para tomarlo en forma indiscriminada. Hay riesgo, o sea, el calcio se usa si se requiere. ¿Cuáles son los riesgos de tomar? Los riesgos, por ejemplo, la gastritis, primero, estreñimiento, la formación de cálculos renales. Eso, la formación de cálculos urinarios. Entonces, debemos tener claro que hay personas con factores de riesgo que sí requieren, eso lo va a indicar su médico. Hay pacientes posmenopáusicas que con osteopenia sí requieren, ¿no? Y hay pacientes, obviamente, con tratamientos oncológicos que también requieren. Y se hace la determinación de calcio en orina de 24 horas para saber si no elimino mucho calcio por orina en una dieta regular, que no hay forma de poder detectarlo. El paquete completo involucra densitometría central, dosaje de vitamina D, dosaje de calcio en sangre, dosaje de calcio en 24 horas y con eso se da el tratamiento. Muy bien. Muchas gracias, doctora Medina. Ha sido un placer el tenerla aquí en Cuerpo Médico. Por supuesto, las enseñanzas han sido valoradas por todos nuestros televidentes y a todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el día de mañana con un programa especialísimo hablando de la pancreatitis y no hay tiempo para más y conectarnos con... Conecta Perú. Hasta mañana.